Entremos sin cortinilla, vámonos directito, aunque agarremos desprevenido a Temoris Greco, que luego espera la cortinilla. Diana Fuentes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Temoris. Hola, Ricardo, qué gusto coincidir y qué gusto estar acá. Gracias, Diana. Bueno, siempre que puedo. Siempre que puedes, pero casi siempre puedes, Diana, te lo agradecemos mucho. Ricardo Valderas, ¿cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Querido Julio, un abrazo para las tres. Estoy muy contento de compartir este espacio contigo. Como dice Diana, cuando puedo, aquí estoy a tus órdenes. Oye, Ricardo, pero luego tú traes una legión de bots, o cómo le haces, o es el carisma, o qué rollo. No, que Ricardo muy bien, y que extraordinario, y que quién sabe cuántas cosas. ¿De qué se trata, Ricardo? Son los poderosísimos Ricky Bots. Son los Ricky Bots en acción. ¿Por qué, Ricardo? Sí, incentivas que le caiga aquí la raza a echarte porras, o qué onda, dinos la verdad. No sé siquiera si soy merecedor de tanto cariño, Julio. La verdad es que considero que he sido muy, muy, muy bendecido con la audiencia. Solo es eso. Qué bueno, Ricardo, muchas gracias. Don Temoris Greco, a veces no ponemos la cortinilla y está usted arreglándose, acomodándose la cabellera. ¿Por qué? ¿Usted se prepara mucho para estas participaciones, Temoris? No, bueno, lo que pasa es que luego ya ves que la gente pues lo critica a uno porque no ven que acabo de llegar del salón, que estuve todo el rato, 2 horas con la cabeza dentro de la secadora y no lo valoran. Y además también como me siento menos porque me ganan los Ricky Bots. Estaba buscando mis Greco Bots, pero no los hallé. Ni con el peinado. Ni con el peinado. Sí, todo el peinado. ¿Y esa secadora seca el cabello o algo más? No, también lo esponja, pero como no tuve tiempo, así se quedó. Bueno, pues que así sea. Bueno, vamos. Diana, ¿cómo estás? ¿Qué nos dices? ¿Cómo vives estos momentos? Tenemos ahí algunos temas para ir platicando. Luego leí ese comunicado, el manifiesto de Palantir, esta empresa de control desde lo de la inteligencia artificial, que dice que ya terminó la era de la disuasión atómica, que ahora la disuasión va a ser por la vía de la inteligencia artificial, que dice que fue un error que Alemania y Japón dejaran de armarse, que se necesita que resurjan con espíritu militar para poder equilibrar fuerzas y demás cosas. En fin, ¿cómo vives estos momentos difíciles, Diana? Es tan contradictorio, Julio, ¿no? Tenemos herramientas poderosísimas. Yo hoy mismo, hace unas horas, estaba feliz usando la inteligencia artificial para procesar unos datos que tenía que entregar en la universidad y estaba yo fascinada con lo que se puede hacer con eso. Me parece, a mí la tecnología me gusta, me lo acepto y me gustan las maravillas que puede producir, ¿no? Sin embargo, pues claro, sería ingenuo suponer que cuando procesamos toda esa información, pues vamos dándole más herramientas a estos recursos fascinantes sobre el tipo de información que requerimos, cómo la procesamos, hacia dónde la conducimos. Yo creo que el poder de la técnica, de los recursos tecnológicos contemporáneos es algo que habremos de ver en el futuro y que aún no sabemos cuáles van a ser sus alcances. A pesar de ello, a pesar de que creo que tienen una función que, pues sí, como se declaró con toda honestidad, no sé si eso se llame honestidad, pero con todo realismo quizá, puede tener implicaciones sobre todo para el control, para el ejercicio despótico del poder, para la concentración aún mayor de la riqueza. Y sin embargo, con todo y ello, a pesar de que es así, me parece que también la historia contemporánea, no nos vayamos más lejos, la historia contemporánea demuestra que de todas formas los recursos técnicos no son el único factor que determina la dominación o que determina el poder político o el cauce que habría de tomar el decurso histórico en un momento determinado. ¿Por qué? Porque a pesar de que efectivamente estos señores de la guerra crean que tienen en sus manos la posibilidad de controlar conciencias, de conducirlas, de crear reacciones determinadas,
El ser humano, los seres humanos somos animales infinitamente más complejos y ahí donde creen que van a obtener un resultado determinado, muchas veces las variables, algunas que a veces incluso están afincadas en el azar, pueden generar resultados muy distintos. Entonces, aunque nos pintan un futuro pues distópico en el que la tecnología podría determinar la mecánica a través de la cual se resuelvan los grandes asuntos que tienen que ver con la economía y que tienen que ver con el crecimiento, las posibilidades de dominio de ciertas potencias, la realidad es que de todas maneras ahí ese dominio tiene un montón de elementos que están por fuera de ellos. Uno de estos me parece que sigue siendo el económico y el material, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en los llamados, el llamado ahora le dicen el tecnofeudalismo, ¿no? Los tecnofeudales, porque tienen una propiedad sobre la técnica que asemeja a los señores feudales previos al capitalismo, ¿no? Y cuando pensamos en estos personajes y en la capacidad que tienen de concentrar estos recursos, pareciera entonces que tienen todo en sus manos. Pero la realidad es que sigue habiendo un montón de factores que determinan la acumulación de riqueza que dependen de la producción material. Entonces, no hay señores tecnofeudales si no hay quien está extrayendo petróleo en algún lugar del mundo, si no hay quien está produciendo mercancías básicas, si no hay quien está generando energía, si no hay quien... Entonces, la mecánica es bastante más compleja. Por lo tanto, creo que una de las grandes discusiones que tendríamos que dar en la perspectiva de una sociedad más justa tendría que ver con algo que se imaginó el socialismo del siglo XIX y que es la distribución de los medios de producción, es decir, la distribución de los recursos técnicos, la organización que estos implican y la posibilidad de producir bienes materiales que generan como recursos sociales. Y solo desde esa perspectiva podríamos mantenerles un control que no estuviera o no se volviera presa del interés particular de unos cuantos señores o de unos cuantos propietarios. Entonces creo que tendríamos que pensar en un futuro, en una idea que ya la humanidad se ha planteado, preguntas que la humanidad ya se ha planteado en el pasado, pero que en la perspectiva del futuro nos siguen siendo muy importantes, y es que hay recursos que no pueden estar en manos de unos cuantos privados, sino que tienen que ser bienes de carácter social. Y tenemos bienes de carácter social que han intentado ser apropiados, por supuesto, pero que los entendemos como sociales siempre, ¿no? Entonces, creo que cuando pensamos en los recursos naturales y entendemos hoy en día la necesidad de que los cuidemos y que fomentemos, ¿no?, su explotación racional y que procuremos dañar lo menos posible a la naturaleza, también cuando hablamos de todos estos otros recursos técnicos, podríamos pensarlos en una escala que nos haga suponer la necesidad de su regulación colectiva. Eso como horizonte posible. En lo inmediato, creo que lo que se tiene que hacer es que los gobiernos pongan grandes, altísimos impuestos a los propietarios de estos recursos. Sí. Bien. Ricardo Valderas, ¿qué opinar del uso de la inteligencia artificial, nuestra adicción al Internet, nuestra dependencia del teléfono celular, la incapacidad a veces ya para disfrutar los placeres humanos más sencillos de descansar? Está este filósofo coreano Byung-Chul Han, si no me equivoco, que dice el derecho de no hacer nada, el que hemos perdido de no hacer nada, y sin embargo estamos en la dinámica, en el torbellino tecnológico. ¿Qué opinas, Ricardo? Tu micro, Ricardo. Digo, el ocio como placer revolucionario, ¿no? Y como derecho. Me encanta escuchar a Diana porque me ayuda a confrontar mis propias ideas. Yo en ese sentido, digamos, soy muy crítico. Para mí lo que estamos viendo es el desarrollo de las tecnologías que comenzaremos a usar a partir de los 50 años. Todos los grandes conflictos bélicos han desarrollado un avance tecnológico que originalmente no estaba pensado para el uso cotidiano. Hablo particularmente, por ejemplo, las computadoras más primitivas como Colossus fueron desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial con el único objetivo de descifrar las comunicaciones entre la Alemania nazi y sus aliados contemporáneos. El proyecto Manhattan dio puerta a la experimentación con la energía nuclear, que también fue durante la Segunda Guerra Mundial. La masificación de la penicilina es otro caso
del que podemos estar hablando. Al mismo tiempo, el desarrollo de radares o Bluetooth y Wi-Fi fueron desarrollados para lanzar misiles sin que estuvieran siendo intervenidos. Y ahora mismo, bueno, no hay un solo teléfono que no tenga este uso de la tecnología. Para mí, las guerras son en realidad el escenario en el que se ponen a prueba estas tecnologías. Y siempre vienen con una campaña de marketing bastante interesante, por no usar otros adjetivos. Por ejemplo, la inteligencia artificial no existe, se llaman Large Language Models, que son lenguajes, algoritmos albergados en grandes bases de datos, en una especie de apología de la biblioteca de Babilonia, es decir, la hiperconcentración del conocimiento humano, pero con un claro objetivo bélico, es decir, lo estamos viendo ahora mismo con la discusión en la Unión Europea respecto al supuesto ultra individual desarrollo de una inteligencia artificial que ya está tomando decisiones por sí misma. La discusión entre Cloud y los desarrolladores de ChatGPT respecto a la autonomía de las armas, ¿no? Es decir, cada vez vamos a estar más inmersos en la hiperautomatización de los procesos. Y bueno, esto lo vemos en todos los ámbitos. Por ejemplo, de eso tiene sentido el que desaparezcan las monedas en físico. Eso da sentido a que todo el mundo registre sus teléfonos digitales. Al final del día son megabases de datos que se van a poder sincronizar entre sí. Uno de los grandes principios de la transparencia, de hecho, es la interconectividad de las bases de datos. Esto quiere decir que todas las bases de datos dialoguen entre sí, dado a que están desarrolladas en los mismos principios, ya sea JSON, CSV, cualquiera de los formatos en los que estamos haciendo, pero con los mismos indicadores para poder hacer, digamos, descripciones de la realidad a partir de el trabajo esclavo. Y aquí voy a hacer una pausa porque nosotros estamos aumentando en tiempo real unas grandes bases de datos que en realidad les llamamos, otra vez, es marketing suavizado de estas tecnologías. Las redes sociales no son otra cosa más que grandes formatos en donde almacenamos voluntariamente y sin pagar información de nuestra vida cotidiana. Estamos en un momento en el tiempo en el que más trabajo gratis hay en el mundo y me parece muy cuestionable que no estemos abordando el tema desde los derechos laborales. Es decir, para mí, el estar trabajando, por ejemplo, y este es otro paréntesis, en Europa se hace uso de un fondo que pagan las redes sociales por hacer o lucrar con el trabajo de los periodistas. Esto no ocurre en México, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, las redes sociales hacen uso de nuestro trabajo para lucrar. Ese es el principio básico. Pero todo el mundo, todas las naciones de todos los polos del mapa cartesiano político siempre funcionan para el capital. Y entonces vamos a ver leyes muy escasas, muy someras, que traten de limitar lo menos posible estos procesos para que los grandes capitales se puedan seguir desarrollando a partir de trabajo esclavo, porque si tú estás alimentando bases de datos de gente que hace millones con esas bases de datos y no te pagan, es trabajo esclavo. Y el ejemplo perfecto de esto es Cambridge Analytica, en el que Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, fue sometido a proceso, culpado y sentenciado por interferir en elecciones debido a la gran cantidad de información que tienen de nosotros y que eran utilizadas para determinar ciertas posiciones políticas y cómo se vendían con los políticos para interferir en las elecciones. Es decir, se pudo comprobar que las redes sociales no son otra cosa más que granjas de trabajo gratis para las personas, que de alguna manera pues no hemos podido como sociedad poner en común para poder poner límites respecto a, bueno, cuál va a ser el nuevo proceso. Y más que tecnofeudalismo, yo hablaría de tecnoesclavismo, porque si hay trabajo no remunerado, que además requiere de una alimentación constante, de pagos, porque además hay muchos servicios que son de paga, y tú le estás dando esta información en tiempo real a estas empresas que hacen negocios con tu información y al mismo tiempo te cobran a ti, es decir, de encontrar una manera de seguir cobrando sin retribuir absolutamente nada. Bien, Ricardo, muchas gracias. Temoris Greco, ¿qué opinas de esto que estamos viviendo, que tiene tantos, Diana, por ejemplo, ahora que está todo esto de Palantir y todo lo que implica? Recordemos que además de Thiel, que es el Peter Thiel, que es la figura principal, pues está el otro personaje que es Alex Cart, que estudió en la Universidad de Frankfurt un doctorado
con un aire neomarxista, Diana. Bueno, Temoris, ¿qué opinas sobre toda esta situación de lo que estamos viviendo? Tecnología, desarrollo, tecnofeudalismo o tecnoesclavismo, como dice Ricardo, inteligencia artificial y los jeques, los grandes dueños de las grandes corporaciones al ataque al control del mundo. Temoris. Es amplísimo el tema y es un asunto que me preocupa mucho. Estuvo muy interesante lo que dijeron Diana y Rix. Y entre tantos ángulos, o sea, por ejemplo, me gustaría hablar de este nuevo sistema Mythos, que es tan peligroso que Anthropic, que es la misma que hace Claude, lo presentó primero a 40 empresas supuestamente para que puedan protegerse antes de que eso salga, pero va a salir y además lo van a utilizar como se les antoje. Supuestamente es para evitar que cualquier hackercillo de poca monta de pronto se convierta en un mega hacker utilizando a Mythos. Pero y el que ya le puso el ojo ahorita es el gobierno de Estados Unidos, que hace 3 meses estaba demandando a Anthropic y Donald Trump dijo que ya no se iba a poder usar Claude en el gobierno, pero cuando escucharon lo de Mythos, de pronto ahora ya quieren platicar con ellos otra vez porque quieren ser obviamente los primeros que tengan acceso a este sistema, a este modelo y emplearlo entre esas cosas en los sistemas de, por ejemplo, de generación de objetivos. Ya Claude en este momento es usado como parte de Maven, que es un sistema para poder saber a qué le van a tirar en Irán. Lo pasan por Maven, Maven les dice y se sospecha, no está confirmado, pero que fue Maven utilizando Claude el que escogió como blanco la escuela de niñas que destruyeron. Entonces, esto va ahí directamente y con apenas trámites, en lo que ya Anthropic lo suelta. Pero por el otro lado está lo que dijo hace unos 2 o 3 días Elon Musk. Estaba hablando él decía que por qué nos preocupamos y por qué la hablamos de todos, si lo que va a ocurrir es que vamos a entrar en un mundo de robots movidos por inteligencia artificial que se van a encargar de toda la chamba y nuestro problema va a ser cómo administrar el tiempo libre. Me acordé de López Portillo cuando dijo que ahora el problema va a ser cómo administrar la riqueza. Uh-huh. Pero ¿quiénes van a hacer eso? O sea, ¿qué es lo que, o sea, de qué les sirven esas palabras a los grandes sectores de la población mundial que están excluidos de los avances del mundo moderno? Que podemos pensar en países muy, muy, muy lejanos, muy sometidos a una explotación brutal desde hace siglos, o podemos ver a las partes de nuestro país que están excluidas, que siguen estando excluidas de la mayor parte de estos desarrollos. Habrá unos que lleguen primero y unos que lleguen primero y que no vean motivo ni razón por qué incluir en este progreso a aquellos que ya vienen atrasados y que pues bueno, que desde su punto de vista pues no tienen ningún incentivo para incluirlos, porque además con estos armamentos tan sofisticados pues se pueden proteger de cualquier clase de insurrección o violencia. Me hace temer mucho escenarios como el de Un Mundo Feliz, es la novela de Aldous Huxley, en donde los seres humanos estaban divididos en 5 categorías: alfa, beta, gamma, delta y epsilon. Los epsilon estaban excluidos, estaban condenados a ser la base de la sociedad, sin posibilidad de moverse. Hasta el momento de nacer eran catalogados en una de esas categorías, y además había otros que ni siquiera pertenecían a la sociedad y que están pues excluidos de todo y viviendo pues como el hacer. Lo que pinta es algo parecido. También nos dibujaron ya un futuro, el futuro que ellos creen con el plan que hicieron para Gaza, de ir seccionando la pequeña franja en
pequeñas comunidades donde todo está absolutamente controlado para que la gente pueda tener acceso a la comunidad o a su casa. Necesita usar la huella digital o la lectura del iris o algo más, y para que todo lo que trabaja y le pagan se lo quieren dar en tarjetas electrónicas, y si se portan mal, pues ya no tienen acceso a su dinero. O sea, es sistemas de control súper amplios. Entonces, pues sí, o sea, realmente es amplísimo el asunto, pero sí lo veo muy complicado. Muy bien, Temoris, mira, hay de todo. Margarita Pérez Ortiz dice, no manches, qué mesa tan interesante, me está aportando mucho a mi corteza cerebral, creo que es mi mesa preferida, aunque está canijo elegir. Teresa Cervantes dice, ¿por qué están hablando de esto? Y Teresa también tiene razón, o sea, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Qué les parece si antes de que se acabe el programa, porque ya llevamos una tercera parte de la mesa con este tema tan interesante que podríamos durar el resto de la mesa, pero hay temas como, por ejemplo, Diana Fuentes, ¿qué opinas de lo sucedido en Teotihuacán, las primeras investigaciones, el perfil del atacante y, pues, la verdad, circunstancias muy complicadas, a veces difíciles de entender que se han producido ahí? Diana. Creo que lo voy a conectar con lo anterior, lo voy a intentar al menos, porque creo que al menos hasta lo que sabemos, lo que yo me pude informar de lo que sucedió con esta persona en Teotihuacán, es una manifestación de ese montón de cosas que aún son incomprensibles e inasibles del comportamiento humano y que ni la inteligencia artificial va a alcanzar a dominar, y que son igualmente complejas e igualmente necesarias de ser pensadas desde muchos ángulos. Cuando me enteré que este asesino traía una playera que parece que entiendo que a imágenes o en sus redes sociodigitales hacía alusión a los jóvenes criminales de esa conocida masacre en Columbine en Estados Unidos, y que él mismo, creo que en un acto que supuso un acto plenamente consciente de ir a asesinar y a la pirámide, creo que fue la pirámide del Sol, ¿no? En la pirámide de la Luna, ¿no? Uh-huh. Me parece que era clarísimo que es un acto que tenía un peso simbólico central, es decir, nadie va a la pirámide de la Luna, le dispara a un montón de gente y cree que va a salir de ahí caminando, ¿no? Es decir, ¿para dónde corres, no? Tenía un valor simbólico, quería ser visto, si finalmente su intención era dispararse o no al final. Y todo esto en una especie de emulación de ese otro crimen que me recordaba el documental de Michael Moore, en el que creo que logró mostrar que la explicación de estos fenómenos tiene que ser social siempre, que no puede explicarse solo a partir del comportamiento aislado de un sujeto, sino más bien qué es lo que da ocasión a que esos comportamientos, que pueden provenir de la demencia, de la irracionalidad, de la locura, pero que son cifrados de manera tal que nos hacen pensar en lo social. Michael Moore, cuando analiza en ese documental qué pudo motivar a esos jóvenes a cometer ese atroz crimen, pues él decía, a veces se explica que porque los videojuegos, que porque escuchan música satánica, que porque, es decir, se encontraban las explicaciones más exóticas para mostrar por qué se habían convertido en unos asesinos, ¿no? Y entonces él va dando cuenta de todos esos fenómenos en otros lugares del mundo y entonces muestra cómo en Canadá también ven los mismos videojuegos y no van y asesinan a sus a otros estudiantes en sus escuelas, ¿no? Que tampoco la música satánica, porque resulta que la música, la relación entre la música y el comportamiento humano no es algo que se puede explicar con tal facilidad. Y entonces llega el motivo de las armas, ¿no? Y cómo la permisividad de las armas en los Estados Unidos permite que cualquier joven que tenga un problema mental o que se encuentre en una crisis tan profunda, pues encontrara por ahí una especie de salida.
Creo que en México es necesario que hablemos de salud mental entre los jóvenes de manera clara. Creo que también cuando pensamos en el derecho a la salud, tenemos que poner en el centro la necesidad de que las y los jóvenes tengan también espacios de desarrollo pleno. No quiero decir que esa fuera la causa por la que este hombre, que más o menos joven, cometió este acto, pero creo que sí estamos en un momento de la historia de nuestro país en el que la violencia ocasionada por el narcotráfico, el acceso también a armas en el mercado negro y un ambiente que nos hace temerosos de que cosas terribles como esta puedan suceder, todo eso debe ser visto también como un asunto central en términos de salud pública. Entonces creo que por eso decía, voy a tratar de conectarlo, porque en realidad podríamos explicar que entonces si veía videos de estos jóvenes asesinos en Columbine, entonces ahí está la influencia y que está creciendo el fenómeno de este tipo de comportamientos entre varones aislados, que van encontrando en esta especie de actos simbólicos y altamente violentos unas salidas a sus crisis. Todo eso puede ser cierto, pero la pregunta para nosotros, me parece en términos sociales, es cómo vamos nosotros encarando este tipo de actos. Y creo que ahí se demuestra que aunque la tecnología y los recursos técnicos van avanzando, como tú decías hace un momento, a pasos agigantados y nosotros parece que vamos detrás siempre de ellos, en realidad hay un montón de otros asuntos relacionados con el comportamiento humano y con el comportamiento social para los cuales requerimos soluciones de carácter colectiva. Entonces, me parece pues que es además terrible porque espacios que hemos considerado familiares, espacios que hemos considerado que no han sido vulnerados por la violencia, de pronto suponer que hay la posibilidad de que suceda algo así, pues evidentemente cala en una herida entre los mexicanos, que es la herida de la historia de violencia que hemos venido acumulando en los últimos años y que entonces es como si nos vulneraran un espacio más de tranquilidad por las razones que sean, aunque no tenga un vínculo directo con el crimen organizado, ¿no? Creo que ese es el punto, que abona en algo, en una sensación de vulneración que de por sí ya tenemos respecto del modo en el que podemos habitar en los espacios colectivos de distinto orden en nuestro país, ¿no? Bien, gracias. Sobre este mismo tema, Ricardo, ¿cuál es tu punto de vista? Pues de todos los ingredientes que se conjugan ahí y que de veras tienen relación con lo que al principio de esta mesa hemos estado abordando. Ricardo. Tengo dos puntos de vista. El primero tiene que ver con la concentración o la centralización de la información, porque, por ejemplo, tenemos comunidades como en Coahuila que está 300% por encima de la media nacional en asesinatos con uso de arma de fuego, es decir, 2 asesinatos al día. Para mí, que soy de Jalisco y que también estamos en un contexto bueno, muy cercano, por ejemplo, Manzanillo, Colima, que es creo que el segundo por debajo de Culiacán en este tipo de crímenes, pues a mí no me hace sentido esto de espacios que no estaban tomados, ¿no? A lo mejor en el centro del país no están tomados, hay otras zonas que ocurren, ¿no? Más frecuentemente. Eso, por un lado, me parece que se ha centralizado la discusión pensando en que el problema de la seguridad o de la inseguridad acaba de ocurrir con este caso en las pirámides. Y por otro lado, evidentemente, las relaciones políticas, porque lo primero que vi fue el diario Derecha Diario, que decía que el joven tenía símbolos de izquierda, cuando evidentemente no es así, de hecho todo lo contrario, mintieron abiertamente, lo que tenían era una estructuración que desde aquel entonces, como bien lo señala Diana, apuntaba al escándalo entre Mónica Lewinsky y George Bush, me parece, Clinton, y en mitad de ese escándalo, la discusión entre Al Gore y entonces George Bush era sobre el uso de armas, y en mitad de esta discusión por el escándalo de los republicanos, misteriosamente aparece este caso donde un joven despolitizado, pero particularmente difundiendo discursos de ultraderecha, pues comete este gran crimen que evidentemente no se puede ligar perfectamente a los movimientos de derecha porque pues estos espacios siempre están, digamos,
tomados para personas despolitizadas, por lo que no se puede asumir que los 2 jóvenes que participaron en el atentado de Columbia formaran parte de ningún grupo político. Sin embargo, sí reproducían estos mensajes, ¿no?, de la ultraderecha más violenta, particularmente aquella que tenía que ver con el uso de armas. En ese sentido, creo que tenemos una responsabilidad muy grande respecto a los discursos que se están abordando desde redes sociales, porque sí creo que la ultraderecha tiene en este momento el monopolio de la violencia y la está desplazando o desterritorializando. Este tipo de crímenes ya no son, digamos, el caldo de cultivo que estaba en Estados Unidos. Esta es la segunda ocasión que nos ocurre en donde una persona sin prácticas políticas abiertas simplemente toma la decisión, y a mí me parece muy extraño que siempre sea a través de estos mismos canales de comunicación y que sean, digamos, en una especie de nado sincronizado los medios de derecha quienes salgan a generar más ruido. Nos faltó contundencia, es decir, esto pasó, esta es la persona, viene de acá, porque incluso todavía el día de ayer teníamos dos nacionalidades del chico, ¿no? O 2 lugares de raíz. Entonces creo que le sigue faltando a los mecanismos de seguridad un protocolo del cómo vamos a presentar la información para evitar este naufragio de las ideas y que esto abone a la desinformación. Y yo creo que esos son los 2 puntos que yo tomaría, querido Julio. Bien, gracias, Ricardo. Temoris Greco, tus puntos de vista, observaciones sobre este tema, por favor. Me llamó la atención que lo primero que te salió, Ricardo, fue la derecha diario. Qué curioso tu algoritmo, ¿eh? Porque... Es que ahorita estoy recibiendo toques de la gente de Verástegui, entonces me está saliendo mucho eso. Pero bueno, ya que mencionaste a Verástegui, que hizo pues este evento que hemos estado platicando aquí antes con jóvenes, con hombres que sienten que su masculinidad está en peligro. Bueno, pues es un mercado electoral que están buscando. Y también agitar teorías de la conspiración y cosas así, pues lo beneficia. O sea, están en otros países, tipos como Milei, pues han sabido activar ese mercado y con bastante éxito. O sea, fue buena parte de los votos que le dieron la victoria a Milei provinieron de ahí. Y esto significa que sí hay un problema. O sea, ¿cómo comunicarnos con ese sector de jóvenes que entre los problemas económicos y todo eso acaban atribuyéndolo a otras causas, y que de esa forma pues no solamente se van hacia la derecha o la ultraderecha, sino que se vuelven físicamente peligrosos para la sociedad en general y sobre todo para mujeres. Este hombre se fue sobre extranjeros y a la única que asesinó fue a una mujer. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando eso? O sea, ¿qué clase también yo creo que sería interesante entender qué es lo que está pasando en su entorno que lo condujo a esto? Él, de alguna forma, es sintomático de lo que está pasando alrededor de él. Yo creo que habría que verlo. Es muy grave y muy triste estos gritos que estaba dando. Bien, un video que salió hoy en donde no se ve casi imagen, pero sí lo que dicen, ¿no? La prepotencia, la violencia, la xenofobia, la misoginia que está explicando, pues nos dice mucho. No pudimos conocer, porque no hubo un video, al asesino del CCH Sur, ¿no? Pero también sería interesante ver, o sea, interesante no por morbo, no como si fuera una diversión, sino para tratar de entender un fenómeno, pues qué es lo que había detrás de ese chico. Porque son huellas, son pistas de fenómenos que están ocurriendo en nuestra sociedad y que tenemos que entender para poder atajarlos y también para ofrecerles a esas personas una salida. Ahora sí está pues como deficiente la respuesta que se ha dado a eso, o sea, de cómo es que un hombre armado pudo entrar con tanta facilidad a un lugar tan descuidado en términos de seguridad y tan lleno de gente. Ese es un objetivo.
es un objetivo obvio que no se atendió, incluso en este momento cuando se está el país preparando pues, para recibir a montones de visitantes por el tema del Mundial. Me parece que no se explica, o sea, como que es que no nos cuidamos o no lo protegimos porque nunca había pasado. Sí, nunca había pasado hasta que pasa. Y es un objetivo vulnerable. Entonces, creo que se tiene que atender también ese tema. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez más estas operaciones para mantenernos seguros, pues se van infiltrando en más aspectos de nuestra vida. No sé, también es muy ominoso eso. Bien, Temoris, gracias. Diana, otro hecho, pues que sucede de una manera impactante en estas horas, es la muerte de 2 agentes de Estados Unidos en un episodio relacionado con el operativo contra 2 narcolaboratorios en la Sierra Tarahumara y al regreso de ese convoy de 5 vehículos, el que iba al frente derrapa, vuelca, muere, se incendia, mueren los ocupantes, entre ellos el jefe de la policía estatal, con un apellido irónico, así como de novela, Pedro Oseguera Cervantes, los mismos apellidos del Mencho, pero hasta donde se sabe, sin ninguna relación familiar. Pedro Oseguera Cervantes, un escolta y 2 agentes estadounidenses que ahora medios de Estados Unidos aseguran que son integrantes de la CIA. ¿Qué lectura sobre este tema, Diana? Mira, me parece que es un tema muy importante porque mucho hemos pensado en los últimos meses y en el contexto que nos está tocando en el mundo, hemos pensado en el modo en el que los Estados Unidos puede tener una lógica intervencionista en nuestro país. Y pues evidentemente esto muchas veces conduce a pensar en cómo se infiltran a través de recursos, cómo logran infiltrarse a través de la tecnología, es decir, estamos pensando en las formas más sofisticadas en las que esto habría de suceder. Y creo que este es un ejemplo que muestra que a veces las cosas pueden tomar caminos bastante más elementales, ¿no? Porque lo que me parece que llama la atención y llamó la atención durante el fin de semana es la declaración del fiscal, ¿no? Del Estado. Y que no solo ha sido contradictoria sobre el hecho de que no nos los encontramos en el camino y casi les dimos un aventón y bueno, se los encontraron y les dieron un aventón y tuvo ese trágico desenlace. Venían, ¿no? De ese operativo, realmente estaban interviniendo. Y esas declaraciones contradictorias sobre las cuales ha dicho el gobierno federal que no tenía ninguna información, lo que mostrarían es ese camino más elemental, es decir, que para que haya una lógica intervencionista en un país como el nuestro, lo que necesitan son aliados internos. Me parece totalmente deficientes, no solo las declaraciones del fiscal, sino la de la gobernadora, que pues salen a decir es que una de esas declaraciones fue que estaban dando un curso de drones, ¿no? Una cosa así. Como que a uno no le queda claro por qué habrían de darles un curso especializado en drones ese tipo de agentes, dado el contexto de la compleja relación con los Estados Unidos en este momento. Es decir, o es falta de sensibilidad política o ahí se está cocinando otra cosa. Y creo que la más razonable sería la segunda opción. Creo que es mucho más sencillo, ¿no? Intervenir en nuestro país yendo a establecer relaciones con la oposición, yendo a establecer relaciones con espacios medios del poder político y desde ahí mantener información, porque eso es lo que me parece a mí muy importante también de la respuesta que dio la presidenta respecto del caso, pues, es decir, no estábamos informados del asunto y vamos a averiguar de qué se trató todo esto, porque si agentes de este calibre y con este perfil están teniendo, ¿no? Contacto con cierta estructura gubernamental del país, en este caso la estatal, es porque entonces sí está habiendo un tipo de colaboración. Y eso es lo que me parece lo verdaderamente preocupante.
vuelvo al punto, dado el contexto que estamos teniendo respecto de la apuesta, las declaraciones, el posicionamiento del gobierno federal respecto al hecho de que no se va a permitir que haya nada que no implique una colaboración clara y bilateral respecto al problema de la delincuencia organizada, por una parte, y por otra, el interés efectivo que hay de muchas agencias de los Estados Unidos por lograr tener una incidencia en el territorio en nuestro país, ¿no? Entonces, cuando nos hemos imaginado el intervencionismo norteamericano, casi que hemos pensado que van a llegar marines, casi que como en el desembarco de Normandía, pero en el Golfo de México, o que están confabulando los super tecnofeudales o como les llamemos, ¿no? Aquí para sacarnos información, cuando parece que la cosa es bastante a veces mucho más elemental y simplemente van y establecen acuerdos con aquellos sectores de en este caso, incluso de un gobierno que pertenece a un partido distinto al del federal para establecer vínculos que evidentemente vulneran lo que ha sido la disposición general del gobierno federal. Entonces, me parece que es un tema muy delicado, muy preocupante. También volviendo al asunto del contexto internacional, a sabiendas de lo que vimos que sucedió con Venezuela, a sabiendas de lo que sabemos que ha hecho Trump en el resto del mundo, porque creo que aquí el tema de la información es fundamental, pero se trata de otro orden de la construcción de la información y que pasa por el conocimiento de lo que está sucediendo en el territorio. Entonces, creo que sería elemental que se esclareciera muy bien de dónde provenían, quiénes son, si se les reconoce entonces que pertenecían estos dos agentes a la CIA. Necesitamos que la gobernadora de Chihuahua tenga una declaración mucho más clara y mucho más contundente y que se sepa en qué momento los gobiernos estatales, qué les da autonomía para tomar ciertas decisiones y en qué otro terreno no pueden superponerse a lo que es la política estatal respecto de asuntos tan importantes como la seguridad, ¿no? Sí. Bien, Diana. Ricardo, recuerdo que teníamos aquel embajador de Estados Unidos en México del sombrero, Ken Salazar, y ahora tenemos el boina verde, que es Ron Johnson. ¿Qué dices, Temoris, que no se te escucha por el micrófono? Que siempre los mandan cubiertitos de la cabeza. Sí. O con sombrero, con la boina. Así es. Ahora, el punto está en que desde tiempos de Ken Salazar, algunos, entre ellos quien les habla, publicábamos o decíamos, ¿por qué hay tanta permisividad para que Ken Salazar se reunía con todos los gobernadores, iba y hacía reuniones y convocaba al clero, a los empresarios, a los líderes, tranquilamente, sin ningún problema? Y eso, desde luego, implica conexiones políticas, exploraciones de debilidades o fortalezas de una estructura regional, nacional, en fin, una serie de cosas. Y ahora tenemos esta presencia de un preocupante exagente de la CIA, si es que se puede decir que alguien ya no es agente de la CIA, como es Ronald Johnson. En fin, Ricardo, ¿cómo ves este tema de las contradicciones, los claroscuros y el riesgo de la CIA en Chihuahua en acuerdos con el gobierno panista o con presencia general en el país? Ricardo, tu opinión, por favor. Para mí es indispensable entender lo que acaba de decir Diana. El intervencionismo no es una invasión directamente o necesariamente una invasión. El intervencionismo es subordinación fiscal, subordinación tecnológica, subordinación alimentaria. Y en ese sentido, pues justo lo describiste perfectamente en tu pregunta. Cambiamos, ¿no?, del señor sombrero al señor boina verde. Y en ese sentido estamos viendo, desde mi perspectiva, prácticas militares. Yo creo que la gobernadora de Chihuahua debe de dar explicaciones del por qué agentes en entrenamiento que evidentemente no estaban capacitados para lo que estaban haciendo, estaban tomando acciones de una cosa que, bueno, desde mi entendimiento, y esto es una opinión, no es un dato concreto, porque varía dependiendo de quién lo lea, correspondía específicamente a los delitos del Fuero Federal, que son correspondientes específicamente a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Es decir, ¿por qué había policías haciendo
actividades que correspondían a las Fuerzas Armadas, que además involucraban a agentes que no sabemos bajo qué condiciones estaban acá. Si es cierto que estaban en entrenamiento, ¿por qué estaban por desmantelar? Porque también hay una versión que estaban desmantelando una especie de zona del cártel de Sinaloa, que tiene que ver una cosa con la otra, bajo qué ordenamiento jurídico, qué lo respalda. Es decir, creo que la respuesta nos la dio Diana en su participación. Tenemos que tener un repositorio público de cuando están de manera legal y administrativa en México y cuando están en operaciones que van a traer más que soluciones, pues problemas a una nación que ahora mismo se está preparando para un evento deportivo que requiere del máximo profesionalismo y de la máxima transparencia, creo, Julio. Bien, Ricardo, gracias. Sobre el tema, Temoris Greco, tu opinión, por favor. Es que el argumento del estado de Chihuahua o del gobierno del estado es bastante ridículo, ¿no? O sea, se mandan a unos agentes de la CIA casual, dicen que porque la orografía de la sierra en esa zona es especialmente buena para entrenar drones. Entonces ahora los agentes de la CIA se dedican a enseñar a otros a volar drones. Y lo hacen nada menos que en el municipio de Guadalupe Calvo, igual, para quienes vean un poquito clara la geografía de la zona, es la patita de Chihuahua que se mete entre Durango y Sinaloa, justamente en el área históricamente más caliente de las actividades del grupo criminal de Sinaloa. ¿El Triángulo Dorado le llaman? El Triángulo Dorado, casual ahí, o sea, el resto de la sierra no les servía para eso, tenían que mandarlos a Guadalupe y Calvo. Y además los mandan sin medios de transporte, o sea, ahora resulta que pobrecitos les dieron para su guajolotero, les dejaron suerte a ver cómo se regresan. O sea, entonces tenían que pedirle aventón a los que pasaran y por suerte y por mala suerte pues fueron estos. O sea, es ridículo el argumento. Lo que queda claro es que la gobernadora Maru Campos cree que puede hacer su propia política exterior, cree que puede definir sus propias reglas de seguridad nacional sin rendirle cuentas a nadie. Y esto lo conecto con otro asunto que es muy importante y que yo creo que no podemos dejar pasar. La gobernadora Maru Campos tiene en marcha un proyecto en Ciudad Juárez que es el proyecto Centinela. Están construyendo una torre en Ciudad Juárez de vigilancia electrónica, digital, de los medios más avanzados ahora. Y lo está construyendo también de nuevo casual en Ciudad Juárez. Del otro lado del río está EPIC. EPIC es el Paso Intelligence Center, es el principal centro de espionaje de Estados Unidos sobre México, que no está en México, es el principal fronterizo. Bueno, pues ahora van a dar un paso más con la Centinela, porque es abierto, es público, que la gobernadora ya celebró acuerdos para poder hacer intercambio de información. Cuando uno se pone de acuerdo con Estados Unidos, salvo Israel, pero cuando uno se pone de acuerdo con Estados Unidos para intercambiar información de inteligencia, significa que uno les entrega información de inteligencia y a ver si tiene suerte y le devuelven unas migajas que les sean útiles, las que ellos elijan. Entonces, este proyecto Sentinel, esta torre la está construyendo, y aquí es una pena que no esté nuestro querido Arnoldo, Seguritech, esta misma empresa súper opaca que tiene negocios por todo el país, que oculta su relación con el sistema con las empresas israelíes de seguridad y de espionaje, y que está poniendo tanto en Guanajuato, o sea, también con los panistas, pero no solamente, también con morenistas, pero sobre todo con los panistas. Lo que hizo PopLab y nuestro querido Arnoldo y sus compañeras fue revelar cómo los panistas han estado teniendo estas relaciones muy cercanas de negocios con Seguritech a cambio de ventajas personales, como la casa del exgobernador Diego Sinue. Esto es lo que reveló Arnoldo. Y en el caso de Seguritech,
en Chihuahua, que está construyendo esta torre Centinela, ya hay procedimientos porque el gobierno de Chihuahua les ha estado pagando por servicios, por cosas que todavía no han cumplido. O sea, están pagándoles por cosas que van a cumplir, pero que es irregular, no deberían haberles pagado si todavía no han terminado de prestar esos servicios. Y es una empresa opaca, pues que trae toda una estela de negocios opacos con políticos de todo el país, pero más, o sea, eso es, bueno, lo clásico en México, vale, pero además están jugando con la seguridad pública, poniéndola en manos de quién, de esta gente que trae ese tipo de negocios y que además tiene vínculos con Israel, pero además la gobernadora se pone de acuerdo con Estados Unidos para que haya esta relación entre Centinela y la inteligencia de Estados Unidos. La misma gobernadora que está metiendo a través de su ex secretario de gobierno, ahora fiscal del Estado, a agentes de la CIA sin informar al gobierno de la República. Entonces aquí hay como muchísimas cosas demasiado chuecas y pues ya prácticamente nos hace pensar que la gobernadora Maru Campos no trabaja para el pueblo de Chihuahua, no trabaja para el pueblo de México, trabaja para alguien del otro lado del Río Bravo. No se oye, Julio. Ya está. Estamos ya en la parte final de nuestro programa, son las 2:50 p.m. Muchos comentarios muy interesantes, mucho aprecio entre la audiencia para esta mesa y su calidad intelectual, eso nos dicen, así es que bueno, pues ahí se las paso al costo. Simplemente agrego alguna información que va llegando, entre otra, la relacionada con Donald Trump, que está anunciando que extiende el alto al fuego contra Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que va a mantener el alto el fuego con Irán hasta que concluyan las negociaciones a petición del gobierno de Pakistán y que el bloqueo contra los puertos de Irán seguirá vigente, pero advirtió a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que estén preparadas, que continúen el bloqueo. Julio, hey. Pero son pues negociaciones que no están en marcha. Irán ha dicho que, o sea, mientras nos sigan con el bloqueo no vamos a mandar a nadie a platicar con ustedes. O sea, son las fantasías de Donald Trump. Sí. Dice, he ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y en todos los demás aspectos que permanezcan preparadas y capacitadas, y extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado. En fin, postrecito de cualquier tema que quieras, Diana Fuentes, antes de que se nos acabe aquí el tiempo, son 2:52, nos tocan unos 3 minutitos a cada cual, el tema que desees, Diana, por favor. Bueno, es que el tema de la primera ronda fue muy bueno y me voy a quedar con algo aquí atorado si no lo digo y me va a hacer daño, decía Freud que hay que decirlo. Se extiende el programa 10 minutos más, no hay ningún problema. Adelante, no, Diana. rápido, porque es que es un tema de suyo fascinante. Pero de veras con calma, Diana, lo que necesites, sí. No, sí, tampoco, sí. Porque... Sí. Pero no, me parece un tema fascinante, es el gran tema de la técnica y del uso de la técnica. Y creo que ahí es bien apasionante ver, ¿no? Cómo efectivamente cosas que considerábamos fantasías, ¿no? Que eran imposibles de llegar en algún momento, hoy las tenemos, ¿no? Tenemos ya hablamos por llamadas por el reloj, tenemos videollamadas a distancia que se transmiten por otra plataforma, cosas fascinantes e increíbles, ¿no? Pero quisiera decir algo sobre lo que me inspiraba la reflexión que teníamos hace un momento, sobre cómo pensar a nuestras sociedades frente a esos avances tecnológicos y la apropiación privada que hay de ellos, porque creo que ese es el gran tema. El problema es que son recursos sociales, un poco la lógica con la que nos vendieron en términos de marketing el desarrollo de Apple, era que Steve Jobs era un genio, ¿no? Y que ese genio había desarrollado esa cosa increíble. Cuando en realidad lo que hizo Steve Jobs fue bueno, tener sí un gran genio de marketing, una gran capacidad para utilizar lo que en ese momento eran los recursos técnicos más avanzados para el uso de las computadoras y para estos recursos,
pero que son en realidad recursos de carácter social, ¿no? Porque cuando pensamos en computadoras a veces dejamos de pensar en la materialidad que hay detrás de ellas, es decir, que detrás de ellas hay la extracción de metales, que detrás de ellas hay la explotación de recursos de la naturaleza, que detrás de ellos hay una compleja cadena de máquinas y de personas trabajando, algunas altamente calificadas, pero algunas otras solo son técnicas de las más elementales, y que entonces se trata de la apropiación de recursos socialmente construidos. Y entonces por eso nada más sumar una idea a lo que pensábamos y el concepto que nos traía ahora Ricardo sobre si se trata de una forma de trabajo esclavo, y yo diría que no es trabajo esclavo. ¿Por qué razón? ¿No? Porque fíjense, Marx decía algo muy bonito al respecto, decía, los esclavos saben que son esclavos, porque no puedes tener un grillete en la pierna y no saber que eres esclavo. No puedes saber que tus hijos serán esclavos igual que tú y que el dueño de tu vida va a tener el derecho a matarlos como ha tenido el derecho de matarte a ti o el derecho a violar a tu mujer. El esclavo sabe que es esclavo. Y la gran diferencia con las sociedades contemporáneas es que producimos toda esa cantidad de trabajo social que redunda en tantísimas cosas y en su apropiación privada, pero el tema es que a veces no lo sabemos. Y además de que el modo de producción en el que se realiza es otro, ¿no? Al contrario, acá la gran promesa es que esto nos va a compensar en términos de ingresos lo que estamos ofreciendo, y en realidad eso es lo que no pasa, ¿no? Nos roban parte de nuestro trabajo constantemente, como bien decía Ricardo, pero no es esclavo porque, a diferencia de los esclavos, nosotros no tenemos, decía el filósofo Karel Kosik, ¿no? Que fue un filósofo marxista muy importante, decía, es una especie de velo que se tiende en la realidad que nos impide reconocer que los productores de este mundo somos nosotros mismos, visto esto en términos colectivos. Y ya, solo con eso cierro, pero bueno, porque son mis temas y me apasiona. Ya que no haya nada que se queda ahí en la garganta, ni en el tintero, como decían los clásicos. Diana, gracias. Ricardo Valderas, postrecito, por favor, con tranquilidad, el tiempo que se necesite, no hay problema. Pues me encanta. Yo quiero invitarle unos traguitos a Diana para seguir hablando de eso. hagamos. No, pues invítalos a todos. A todos. No, sí hay que hacer esto en vivo. Creo que además ayuda a que nos soltemos más y tengamos como esta interacción más humana, justo para no seguir alimentando algoritmos. Mi postrecito sería más, Julio, en el sentido de el día de hoy, hace algunas horas, lanzó la Unión de Movimientos para la Regulación Empresarial para la Defensa de Empresas y Derechos Humanos. El evento estuvo particularmente acompañado por Magdalena Navarro, de Ejidataria de Tulimán, Ivette Pichardo, de Conductores por Juárez, Arturo González, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Marta Aguirre, de los comités de Cuenca del Río Sonora, y estuvo de alguna manera moderado por Fernanda Hoppenheim, de representante para América Latina y el Caribe del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU, y Alejandra Haas, directora de Oxfam México. Es un grupo que forma parte del Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos, que empiezan a promulgar o intentar impulsar de manera pues congruente con las personas campesinas, con los movimientos sociales, normativas que puedan apoyar a implementar medidas de empresas y derechos humanos, particularmente aquello derivado de la debida diligencia, es decir, que las empresas cumplan con los estudios de impacto de manera congruente, y me parece que es una cosa a la que le tenemos que estar echando ojo, Julio. México carece de leyes que, como lo decía bien Temoris hace un rato, ¿no? que fiscalicen al poder y que en realidad se hagan cargo de los daños medioambientales. Es un esfuerzo muy potente y que necesitamos poner en el ojo del debate, querido Julio. Bien, perfecto. Pues gracias, Ricardo, y vamos al cierre con Temoris Greco. Postrecito, por favor, Temoris. Oye, yo quería reclamarle a Ricardo, porque te dije, Rick, que no te pusieras ese color de camisa hoy. Y pues sí, pero y se te olvidó plancharla, de hecho. Parece que a mí también. Mira, estamos verdecito arriba y azul abajo. No nos la quitamos desde el sábado que tocamos en una fiesta. Así es. Oye, o sea, es muy complicado el mundo que estamos viviendo, ¿no? Súper interesante, fascinante, increíble, alucinante, como yo
lo que comentaba Diana sobre que podemos hablar en el teléfono, en la cámara, bueno, pues eso ya, o sea, como que ya nos vamos evitando eso y llegan otras cosas nuevas. Y es muy complicado, tenemos como, yo creo, en general, todos como humanidad, hasta los mismos que están manejando todo esto, tienen que ver cómo diablos se van a adaptar, cómo nos vamos a adaptar todos. Pero también tiene sus aspectos positivos y esto lo hemos estado viendo en el derrumbe tremendo del sionismo y de Israel. Estaba viendo unas encuestas que acaban de publicar hace un par de días, en donde ya lo que se llamaba el consenso bipartidista, que fue creado por los medios de comunicación y el lobby pro-Israel en Estados Unidos, no importaba quién ganara las elecciones, los dos partidos siempre iban para donde Israel les dijera, y ya al menos las bases del Partido Demócrata son aplastantemente anti-israelíes, y también en el Partido Republicano se está abriendo una brecha importante ahí. Y esto en gran medida pues es por todas estas tecnologías. Los sionistas se le han pasado llore y quejándose de TikTok, de Instagram y de otras plataformas, porque no han podido controlarlas. Entonces, antes, cuando todo pasaba por las agencias y por los pocos medios, siempre de Estados Unidos y de Europa Occidental, a través de los cuales nos llegaba la información, pues ellos tenían el control. Y entonces era muy difícil que la gente se enterara de qué es lo que estaba pasando, de los crímenes que cometía Israel y de crímenes que, o sea, por ejemplo, la versión de las guerras de Estados Unidos, pues era otra, porque tenían el control de los medios y era muy difícil, tenían que pasar muchísimas cosas para que lo empezaran a perder. En el caso de Vietnam tuvieron que pasar años y años y años antes de que empezaran a trascender historias sobre cómo le estaban matando a un montón de chavos allá. Entonces, ahora no han tenido ese control, pero también, o sea, gracias a eso, incluso los propios soldados israelíes publican sus crímenes y nos los presumen y podemos verlos. Ahora están intentando recuperar. Sobre todo hay una operación por parte de unos multimillonarios de la firma Oracle, Larry Ellison y su hijo David. Su hijo David es un junior sasso y papá Larry le está creando un imperio de medios de comunicación. Ya compró Paramount, los estudios Paramount, ya compró la cadena de televisión CBS, y están por comprar Warner Brothers y CNN y HBO, además de que ya con la ayuda de Trump ya se apoderaron de TikTok. Entonces, pues bueno, no hay nada garantizado, están tratando de contener eso, pero por lo pronto yo creo que Israel ya perdió a Estados Unidos. La élite política de Estados Unidos fue formada en el israelismo, en el sionismo, entonces falta para eso, pero por lo pronto la gente en Estados Unidos ya está harta, enferma con Israel. Bueno, pues, ¿qué les digo? Son las 3 de la tarde con 2 minutos. Hay una persona por aquí, desgraciadamente no tomé la referencia, que dice, por favor, 5 horas de esta mesa. O sea, ya aquí nos la vamos a pasar comiendo y de todo, 5 horas nos aventamos una super mesa. Y los tequilas, pues. Sí. Al fin que no nos gusta hablar. ¿Y cuánto trabajo me cuesta forzarlos, Diana? Empujarlos. Y yo, por favor, Diana, Ricardo, Temonis, algo que puedan opinar. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad de estar compartiendo todos estos puntos de vista. Hay muchos más que se quedaron por ahí pendientes. Les agradezco todo y nos vemos pronto. Gracias, Diana. Gracias, Ricardo. Gracias, Julio. Muchas gracias. Abrazos. Que estén bien.